Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no celebrar esta victoria? Claro que sí, damos un aplauso al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestros medios. El 14 de agosto es un miércoles. Los jóvenes están acostumbrados el miércoles a su reunión. Entonces vamos a hacer la gran apertura ese miércoles, pero quedan todos invitados, no solamente los jóvenes, también los jóvenes de corazón podemos venir a celebrar esta gran victoria. Este fin de semana va a haber un torneo de básquetbol. Jóvenes, si ustedes se animan y quieren juntar su equipo, hay un costo de $10 por atleta o por deportista. Eso incluye su camiseta. Vayan juntando el equipo. El equipo puede ser entre 5 a 7 personas. Pueden tener un coach opcional. Mi niño ya me dijo: tú vas a ser mi coach, papá. Entonces pues vamos a pedir a Dios que nos dé favor y gracia con estos niños. Va a haber dos categorías: los de secundaria y los de preparatoria. Ya los adultos tendremos que esperarnos para otra ocasión. Esto se trata de los jóvenes y va a ser un fin de semana lleno de actividades. Ese domingo vamos a terminar la reunión unos 15 minutos temprano para poder pasar enseguida y tener un tour de las instalaciones y poder disfrutar de todo ese espacio que Dios nos ha regalado. Denle fuertemente el aplauso al Señor una vez más por todo lo que Él ha hecho. Amén. ¿Está listo para la palabra? Estamos en semana número 4 de esta serie titulada Notificaciones Divinas. Todas las empresas detrás de las aplicaciones que usted baja a su celular se empeñan en cautivar su atención a través de notificaciones. Y el objetivo es mantenerte conectado. Pero cuanto más te conectas con el mundo, es más fácil desconectarse de Dios y descuidar de la vida espiritual. Entonces en esta serie estamos cambiando el guión. Estamos hablando de notificaciones, pero divinas. Temas diseñados para mantenerte conectado con Dios y prevenir que descuides tu alma. No me dejarán mentir que a veces las notificaciones que entran al celular no necesariamente son buenas noticias. Por ejemplo, las alertas ámbar cuando un niño o una niña es secuestrado. Eso siempre nos pone algo tristes. A veces las noticias de última hora no siempre son buenas noticias. A menudo se trata de otro crimen violento, racismo, terrorismo, asesinato, todas estas combinadas en una sola noticia. A veces son los avisos meteorológicos que a menudo pueden traernos una preocupación. Y aunque no nos gustan este tipo de notificaciones, a veces es menester que estemos alertados, que los tomemos en cuenta. El mensaje de hoy es así. No es mi tema favorito, probablemente no querías oírlo en domingo. Es contracultural en un mundo orientado hacia la comodidad, pero es necesario. Y quiero llevarte a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo se está dirigiendo a un joven pastor llamado Timoteo y le dice esto: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Le dice: piensa en lo que te digo y el Señor te dará a entender todas estas cosas. Quiero hablarte el día de hoy de un tema que he titulado Sufrimiento con propósito. Tiene sentido que Pablo hable del sufrimiento por la causa de Jesús, porque esa era una realidad en los días de Pablo. Él y muchos creyentes en el Nuevo Testamento fueron perseguidos, encarcelados, incluso asesinados por predicar o por profesar a Jesús. Pero esta realidad es difícil para nosotros en el Oriente, en los Estados Unidos, entender. Muchos de nosotros no sabemos ni estamos realmente preparados para sufrir mucho por Jesús. No es que no estemos dispuestos, simplemente es un tema que desconocemos.
Gracias a las libertades de religión que tenemos en este país, la bendición tenemos de reunirnos un domingo a adorar sin estorbo, sin peligro, sin temor a nada. Podemos venir juntos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero esta no es la realidad de todos los cristianos alrededor del mundo. Nunca olvidaré el día en que le pregunté a un amigo misionero a un país islámico, le pregunto: ¿qué es la más grande diferencia entre un cristiano en un país islámico y un cristiano, por ejemplo, en los Estados Unidos? Nunca olvidaré su respuesta. Me dijo: es muy sencillo, Pastor Charlie. Dice: la diferencia es que ustedes aprenden a vivir por Cristo, nosotros aprendemos a morir por Cristo. Hemos tenido conversaciones, me dice él, en la mesa con nuestros niños, preparándolos. Puede ser, hijos, que un día por esas puertas entren unos hombres con rifle en mano, enmascarados, demandando que neguemos la fe en Cristo Jesús. Pero si Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, será nuestro privilegio morir por Él. Pero no le vamos a negar, no vamos a dejar de servirle, no vamos a dejar de predicar. Ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones, nosotros no las tenemos con nuestros hijos porque no es la realidad del país en el que vivimos. Incluso en este país hay muchas iglesias, hay muchos ministerios que predican que no tenemos por qué sufrir. Es fácil hoy en día encontrar estos ministerios que te predican que si crees en Jesús y haces todo lo posible por seguir y observar su palabra, puedes evitar del todo el sufrimiento. Y luego, ¿qué pasa? Llega el sufrimiento a través de una enfermedad, a través de una pérdida de algún familiar, alguna dificultad o alguna lucha emocional o algún tipo de persecución. Y como no estamos preparados, muchas personas pierden la esperanza. Empiezan a cuestionar el plan de Dios, su bondad o incluso su existencia. Entonces Pablo siente preparar a Timoteo y nos beneficia a nosotros esta enseñanza. Él usa 3 ilustraciones para ayudarnos a estar preparados para enfrentar las pruebas. Antes de llegar a eso, quiero hacer resultar lo primero que él dice. Le dice a Timoteo: comparte nuestros sufrimientos. Este es un recordatorio de que cuando sufrimos, nunca sufrimos solos. Tenemos toda esta iglesia, todo este cuerpo de Cristo para recordarnos que todos enfrentamos adversidades, todos pasamos por pruebas, pero todos tenemos la ayuda de Jesús. No sufrimos solos, somos una familia. Y lo que es más, sufrimos con Jesús. Jesús fue delante de nosotros cuando se trata del sufrimiento. Dice Filipenses 3:10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Es decir, cuando sufrimos como creyentes, sufrimos con Jesús. Nos lleva el sufrimiento a una mayor intimidad con Él, y al final nuestra victoria está en Él. No hay victoria sin batalla. ¿Cuántos lo saben? Pero así como Jesús sufrió, murió, resucitó, nosotros también venceremos porque Él fue antes que nosotros. Ahora sí quiero que veamos las 3 metáforas de Pablo con Timoteo y vamos a descubrir en ellas lo que se requiere para sufrir bien, para sufrir con propósito. La primera ilustración es de comparar al creyente con un soldado. Diga conmigo: soldado. Le dice en el versículo 4: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Quiero destacar específicamente el compromiso de un soldado. La imagen que Pablo pinta no es de un picnic, no es de un domingo en Vital donde hay un buen clima, donde los asientos están acolchonados, todo está tranquilo. Él está hablando del combate activo, no está hablando ni de las reservas en la base, está hablando de esas tropas que están en las líneas del frente de la batalla. Y señala lo obvio, dice: los soldados sufren, es parte de su trabajo. Sus cuerpos son llevados al límite, a menudo soportan un entrenamiento riguroso, condiciones extremas y la constante amenaza de peligro.
A estos soldados en servicio activo no se les permitía, iglesia, involucrarse en asuntos de la vida civil. No se les permitía involucrarse en nada que los distrajera de la misión. Estaban totalmente comprometidos con su comandante. Incluso una nota interesante es que en los tiempos de Pablo no se les permitía a los jóvenes, a un joven soldado, por ejemplo, ni casarse durante su periodo de servicio. Tenía que estar completamente invertido en el combate. ¿Cómo aplicamos esto de manera espiritual? No significa que tienes que convertirte en monje, no significa que tienes que ser misionero a la fuerza. No es necesario que renuncies a tu trabajo secular ni que dejes de ser un miembro activo de la sociedad. Se trata simplemente de tener la mentalidad correcta que se supone que debemos tener. La conciencia de que estamos en una guerra por el alma del país, por el alma de nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra fe. Tenemos que tener mentalidad de guerra espiritual. En una ocasión almorcé con un veterano a la guerra de Irak y me dio mucha luz acerca de este tema. Yo soy muy preguntón, sobre todo con personajes que tienen, yo sé, historias que contar o grandes experiencias. Y le pregunto: oye, cuéntame un poquito de la vida allá en las trincheras del oriente, en los desiertos de Irak, peleando. Cuéntame. Y me dice: ¿sabes? Dice, te va a sorprender lo que te voy a decir. Me dice: la vida de soldado en la línea de combate es muy sencilla. Y le dije: ¿cómo está eso? No parece sencilla. Dice: bueno, no dije fácil, yo dije que es simple la vida del soldado, porque tenemos solo 3 preocupaciones. Le dije: ¿cuáles son? Dice: come, duerme y que no te maten. Come, duerme y que no te maten. Es sencilla la vida del soldado. Dice: ustedes que están acá en América, dice, que están en sus casas tranquilos, se despiertan por la mañana con muchas decisiones muy triviales que hacer. Te despiertas y tienes que escoger qué me voy a poner. Entras a un closet lleno de prendas y dices: no tengo nada que ponerme, cuando realmente lo tienes todo. A ver, tengo que combinar los zapatos con la camisa y la camisa con el cinturón. Dice: nosotros tenemos un uniforme que se nos asigna, no tenemos ni que pensar en qué nos vamos a poner. Zapatos, tenemos unas botas y son las únicas que tenemos y son las que vamos a usar. Nosotros los compañeros no nos andamos peleando que si vamos a ir al Denny's o al IHOP o al Chili's. Dice: lo que se nos sirva a la mesa es lo que vamos a comer. Nosotros no elegimos ni dónde ni cuándo vamos a dormir. Cuando haya oportunidad y donde sea, allí vamos a descansar. Realmente es muy sencilla la vida del soldado. Peligrosa, pero sencilla. Se trata de estas 3 cosas: come, duerme y sobrevive. Y de manera similar, hermanos, cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, nuestras prioridades tienen que cambiar. Ya no te preocupan las mismas cosas que preocupan a los demás. Ya tu enfoque no está en el entretenimiento, ni en la política, ni en las condiciones climáticas. Tu misión en la vida ya no es vivir cómodamente, ya no es avanzar en la carrera, ni de hacerte famoso en TikTok. Se trata de honrar y agradar a Jesús sin importar el costo. Y déjame decirte que seguir a Jesús definitivamente tiene un costo. No me malinterpretes, la salvación es gratis, pero seguir a Jesús puede costarte todo, porque ya no eliges cómo vivir. La vida ya no es tuya, le pertenece al Señor. Tu lealtad ha cambiado. Tendrás que priorizar 3 cosas: comer, dormir y que no te maten. ¿A qué me refiero? Come la palabra de Dios, nútrete de ella, aplícala y vívela. Descansa en su presencia, deja que ella sea tu recarga y que te empodere. Y no te dejes matar, no dejes que nada ni nadie mate tu espíritu, mate tu fe, mate tu propósito. Come, duerme y que no te maten. Y si tu vida no refleja esas prioridades espirituales, entonces no la estás viviendo bien. Tu vida ya no es tuya. Tus lealtades, tus prioridades han cambiado.
Vives para complacer a tu Salvador, tu comandante, no a ti mismo. O como Pablo les diría a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El compromiso de un soldado. Y luego viene la segunda metáfora que Pablo usa para prepararnos para el sufrimiento, versículo 4. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y luego dice el versículo 5 que el atleta puede obtener el premio solo si sigue las reglas. Entonces ya nos habló del compromiso de un soldado. Ahora nos va a hablar de la disciplina de un atleta. Si tú eres aficionado a los deportes, muchas de las notificaciones que vas a recibir en los próximos días van a ser pertinentes a los Juegos Olímpicos. Yo, como aficionado del deporte que soy, digo, siempre me fascina, siempre anticipo con emoción que se lleguen los Juegos Olímpicos, porque entre más deportes haya en la tele, mejor para mí. Yo no soy mucho de películas, no soy mucho de series ni novelas. A mí me gustan los deportes. ¿Y cuál fue la primera notificación que me llegó a mi celular esta semana pasada, pertinente a los Juegos Olímpicos? Decía esto: los Juegos Olímpicos se burlan de la fe cristiana en la ceremonia de apertura. Si no lo viste, hicieron una expresión donde tenían unas drag queens o transexuales haciéndose pasar por Cristo y sus discípulos en la última cena, en una parodia del famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Ahora bien, no debería sorprendernos cuando el mundo se porta como el mundo. Van a exhibir perversidades porque son perversos. Se va a manifestar la maldad porque existe la maldad. No debería sorprendernos, pero sí deberíamos prestar atención, porque en lo que se expresan, manifiestan las estrategias del enemigo. Hubo una respuesta a estas ceremonias de apertura por el obispo católico Roberto Barrón, quien señaló que el mundo secular está siendo muy abierto sobre a quién perciben como su enemigo. Y ellos están declarando abiertamente a todo pulmón que el cristianismo es el enemigo del mundo. Y es verdad, es verdad. Por ejemplo, ¿nunca has notado que este mundo de los deportes y el entretenimiento nunca se burlan de ninguna otra fe? Nunca se burlan del hinduismo, nunca se burlan del islam. Siempre la burla es en contra del cristianismo. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad siempre es la amenaza más grande al reino de las tinieblas. Y yo quiero que tú sepas que como cristiano tú estás parado en la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estás parado en la verdad. Así que es de esperarse que nos van a atacar. Y no pierdas la paz por esto. El mundo cristiano ha sobrevivido a ataques muchos peores que este, pero la promesa sigue en pie. Ni siquiera las mismas puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Esta es la buena noticia: estás en el equipo ganador. Venga lo que venga, pase lo que pase, estamos seguros en Cristo Jesús. Así que no pierdas la paz. Pero no perder la paz no significa que lo tomes a la ligera. Todo lo contrario. La razón por la cual el mundo cristiano está perdiendo terreno contra el enemigo es precisamente porque ellos tienen mentalidad de guerra y nosotros no tanto. El mundo está en modo ataque, mientras que los cristianos están en modo apático. Ellos pelean y nosotros toleramos. Ellos a gritos dan a conocer su agenda, nosotros callamos la nuestra. Ellos muy intencionales con su mundanalidad y nosotros muy pasivos con nuestra santidad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: necesitas la disciplina de un atleta. Esta metáfora pretende señalar que si no hay disciplina,
no vamos a vencer en la carrera. Si el corredor necesita disciplina para ganar su carrera, el creyente necesita disciplina para ganar la suya. ¿Cómo quisiéramos que hubiese atajos, soluciones rápidas para problemas difíciles? ¿Que no? Ojalá existiera una pastilla, no sé por qué a nadie se le ha ocurrido una pastilla que cancele las calorías y los kilos, que te puedas comer todas las tortillas de harina que quieras y tomarte una píldora y asunto arreglado como si no pasó nada. O cómo quisiéramos ganar la lotería e instantáneamente volvernos ricos, en lugar de tener que trabajar duro a lo largo de muchos años y tener que ser sabios con nuestro dinero. O desearíamos que hubiera un pastor con tanta unción que orara por nuestro matrimonio y de pronto somos felices y nos amamos sin tener que trabajar en escucharnos, en entendernos, en perdonarnos. O cómo nos gustaría ser bautizados por el poder del Espíritu, hablar en otras lenguas y de inmediato ser elevados a otro nivel de espiritualidad donde jamás volvemos a tener problemas con la tentación. Pero no funciona así. Se requiere disciplina. ¿Está conmigo? La santidad en práctica no llega por accidente. Los atletas, dice Pablo, no pueden ganar el premio a menos que sigan las reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Cada competidor tenía que ser un ciudadano de su nación, tenía que tener una buena reputación entre su pueblo, tendrían que jurar haber entrenado la cantidad de meses requeridas antes de competir. En otras palabras, tenían que hacer el trabajo que nadie veía antes de calificar para la competencia pública que todos veían. Entonces, había tanto la preparación privada como la competencia pública. Había el sufrimiento en silencio, en soledad, pero también venía la recompensa pública. ¿Y qué creen? Nosotros también tenemos que correr según los reglamentos. Para nosotros es la palabra de Dios. Ante estos ataques del mundo que hablamos, no es necesario atacarlos a ellos de la misma manera. Nosotros respondemos con gracia, con amor, con servicio. Nuestras herramientas, nuestras armas no son carnales, son espirituales y son más poderosas en Cristo Jesús. Ponte a orar, ponte a interceder, vigila, predica. No des golpes a la oscuridad. Tú no vences a la oscuridad dándole golpes, vences a la oscuridad encendiendo la luz. Es muy sencillo. Enciende la luz. Jesús dijo: deja que tu luz brille ante los hombres de tal manera que vean tus buenas obras, que vean tu excelencia moral, que reconozcan de esta manera y honren y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Similarmente, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, entrénate para la sumisión a Dios. Mire esto, me detengo ahí un momento. Entrénate para la sumisión a Dios. En otras palabras, esfórzate. ¿Te das cuenta que la gracia no se opone al esfuerzo? No somos salvos por nuestras buenas obras, pero el salvo practica buenas obras. No nos comportamos como cristianos para alcanzar al cielo, pero porque nos alcanzó el cielo nos comportamos como cristianos. Nos esforzamos por vivir a la altura de esta nueva identidad que hemos cobrado a través de Cristo Jesús. Nos esmeramos, entrenamos, nos esforzamos para vivir una vida sumisa a Dios. En otras palabras, hay que ser intencional. ¿Cómo? Preguntas. Bueno, Pablo le sigue diciendo a Timoteo en ese mismo capítulo 4 de 1 de Timoteo: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Aquí yo agregaría: en lo que pones en redes sociales, en tu forma de vivir, en amor, fe y pureza. Le dice: concéntrate en leer las escrituras, anima y enseña a los creyentes. Le dice: no descuides el don espiritual que hay en ti, avívalo hasta convertirlo en fuego. También le dice: vigila de cerca cómo vives, o sea, tu testimonio. A mí no me importa lo que la gente piense de mí. Como cristiano te tiene que importar, porque eso se llama tu testimonio. Y tú puedes servir como piedra de tropiezo para alguien más cuando profesas a Cristo, pero no vives de acuerdo a sus preceptos. Le dice: sé fiel a lo que es justo por tu propia salvación y la salvación de aquellos que te escuchan, que te ven, que te conocen.
Esa es la disciplina a la que somos llamados, queridos hermanos. Pero si tú piensas que esa disciplina es momentánea, es ocasional o es periódica, la tercera metáfora de Pablo nos ayuda para eliminar ese error. Tercero, Pablo nos habla de la perseverancia de un agricultor. La perseverancia de un agricultor. ¿Qué dice allí el versículo 6? Creo que es: y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. La agricultura también requiere mucha mano de obra, pero comparada con la del soldado y la del atleta, la vida del granjero es bastante aburrida. Mucha gente siempre está buscando la novedad, la aventura. A menudo vienen jóvenes conmigo, jóvenes ministros a veces, y me dicen: pastor, dame un consejo. ¿Cómo sé si Dios me está llamando a algo nuevo? ¿Cómo escuchar la voz de Dios para lo grande que Él tiene para mí en el futuro? Y en esta etapa como que no estoy percibiendo, no estoy escuchando la voz de Dios. Y yo siempre les digo así, les digo: mira, si no estás escuchando la voz de Dios ahorita, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer la última vez que escuchaste su voz, porque quiere decir que su voluntad por ahora no ha cambiado. Te quiere siendo fiel en la labor que ya te asignó. Pero nosotros a veces queremos la novedad, sin darnos cuenta que la fidelidad a veces se manifiesta de esta manera, haciendo lo mismo vez tras vez, con la misma fidelidad, con la misma excelencia, con el mismo corazón, con las mismas ganas de honrar a nuestro Señor. ¿Estás conmigo? Entonces la vida del agricultor es así. Digo, el soldado vive al borde de la vida o la muerte en el campo de batalla, peligroso pero emocionante. El atleta siente la emoción de la multitud mientras corre hacia la meta. Lo más emocionante para un agricultor es cuando el tallo del maíz crece unas 2 pulgadas. ¡Qué gran victoria! ¿Sí? Va creciendo la hoja del maíz. O sea, un agricultor debe soportar largas horas, un clima impredecible, y aún así existe la incertidumbre de la cosecha. No hay ninguna garantía. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el agricultor fielmente continúa trabajando duro, confiando que el esfuerzo finalmente dará frutos abundantes. Te digo que la fe, como la agricultura, requiere este tipo de perseverancia. A veces nos toca plantar semillas de fe a través de nuestras oraciones o actos de bondad o nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y es posible que esas semillas no broten de la noche a la mañana, suelen tardar en crecer y dar frutos. Pero durante ese periodo de espera es crucial permanecer firmes, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Tomemos mi papel, por ejemplo. Hay muy pocos ministerios que la gente llamaría emocionantes, ¿sí? Los ministerios emocionantes son aquellos predicadores que son internacionalmente reconocidos, son invitados alrededor del mundo a las conferencias más importantes, salen en la tele, sus libros son populares, llenan iglesias y estadios, tienen cientos de miles, si no millones de seguidores en las redes sociales, y gloria a Dios por ello. Pero luego estamos el resto de nosotros, que estamos en nuestro terreno al cual Dios nos llamó, fielmente trabajando en el campo, esperando que crezca el maíz. El maíz son ustedes. Cada semana trato de sembrar una semilla en sus corazones de la palabra de Dios, pero la mayoría de la gente no cambia de la noche a la mañana. Algunos de ustedes no cambian con los años. Aleluyita, Dios nos ayude. A veces apenas acaba de sembrarse la semilla en tu corazón y viene una peste destructora allí en el estacionamiento que se te atraviesa y te roba la semilla antes de que germine y dé fruto. Pero ¿qué pasa? El pastor tiene que seguir sembrando, tiene que seguir predicando,
confiando en que Dios traerá el crecimiento tanto a tu corazón como a la iglesia. ¿Usted no cree que algunos domingos me levanto especialmente cansado, sin ganas de predicar? Y me sería muy fácil decir, hoy no voy a ir al culto, hoy no voy a predicar, que el pueblo se vaya al diablo. Digo literal, porque si un pastor dejara de hacer su labor, mucha gente se perdería. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que seguir. Esa es la disciplina, esa es la perseverancia del agricultor que está mencionando Pablo. Te digo algo, mi deber es la obediencia. Los resultados dependen de Dios. Un joven predicador estaba pensando en fundar una iglesia en una ciudad tremendamente liberal, y fue con otro ministro anciano en la región y le preguntó: ¿usted qué cree que se requiere para hacer crecer una iglesia aquí? Y aquel ministro anciano le dijo esto: mucho trabajo difícil, en un lugar mucho difícil, durante mucho tiempo difícil. Eso no suena muy atractivo, pero así es a menudo como se debe seguir a Jesús. Mucho trabajo difícil, en lugares mucho difíciles, por un largo tiempo muy difícil. A menudo no vas a ver lo que Dios está logrando a través de tus oraciones, tus dones espirituales, tu servicio cristiano, pero llegará el día en que disfrutarás de una cosecha de gozo eterno. Imagínate cuando tú llegues al cielo y veas allí a personas que entraron porque un día tú los inspiraste, tú los invitaste a la iglesia, tú sembraste una semilla en sus corazones, tú hiciste algo por ellos que reflejó el amor de Cristo. Incluso algunas personas que nunca esperabas que entraran. Imagínate cuando veas a la suegra allí. Hablando de la suegra, se requiere perseverancia, especialmente en amar a aquellos que son difíciles. ¿Cuántos tienen gente difícil en sus vidas? No los miren, nada, vea para acá, pero dígame amén. Significa mostrar bondad y compasión constantemente, incluso cuando no es correspondido. Significa perdonar repetidamente, así como Cristo nos perdonó. Esa clase de amor refleja el carácter de Jesús y trae gloria al Padre. Cierro con las últimas palabras de Pablo en este segmento de escritura a Timoteo. Le dice en el versículo 7: piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. ¿Qué cosas? El compromiso de un soldado, la disciplina de un atleta y la perseverancia de un agricultor. Pero mira lo que dice Pablo: piensa en lo que te digo y el Señor te dará a entender todas las cosas. En otras palabras, lo único que tú puedes hacer es pensar, meditar en esto, pero en última instancia el entendimiento te lo dará el Señor. En otras palabras, no estamos naturalmente inclinados ni equipados para abrazar estas virtudes, pero si somos intencionales, Dios nos dará el entendimiento, y si nos da el entendimiento, nos va a dar la fuerza de voluntad, nos va a dar la capacidad para aceptar las pruebas y sufrir con propósito, sufrir bien, sufrir trayendo gloria al Padre. Y no sabemos cuáles serán esos sufrimientos. Es posible que enfrentemos desafíos como Timoteo o persecución como Pablo, o tal vez tengamos que soportar alguna enfermedad, alguna pérdida, o tal vez como el soldado, el atleta y el agricultor tendremos que trabajar duro y permanecer firmes y fieles durante un largo periodo de tiempo. Pero no temas, querido hermano, no estás solo. El Dios que te ha llamado al sufrimiento va a estar contigo, vas a llegar al otro lado. El que te mete, te saca. Él te dará el entendimiento, Él te dará la fortaleza y al final Él te dará la recompensa, ya sea en esta vida o en la próxima. Pero cuando Dios sonríe y dice: bien hecho, buen siervo y fiel, te darás cuenta que todo el trabajo y todas las dificultades valieron la pena. Ponte de pie conmigo. Hace unos días estaba en una habitación de hospital visitando a una miembra que asiste al primer servicio, el de inglés. Le han dado un diagnóstico de cáncer con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Obviamente nosotros, su familia,
su esposo, estamos orando, creyéndole a Dios por un milagro. Pero ella me dice: pastor, te tengo una pregunta. Yo he llegado a preguntarme que si en realidad ese es el principio de mi final en esta vida. ¿Acaso pensar así, si a Dios le complace llevarme, pensar en eso, acaso es tener una fe inmadura? Y me conmovió mucho su pregunta, porque fue algo que yo tuve que aprender cuando perdí a mi mamá en el 2015, que ella murió de cáncer también. Una mujer de Dios en todo el sentido de la palabra, mucha gente orando, intercediendo por ella, yo convencido de que iba a haber el milagro en su vida, y Dios se la llevó. Y esa etapa fue muy difícil para mí, fue un golpe muy fuerte para mi vida, para mi fe, para mi ministerio. Pero un día, platicándolo con Dios, casi al punto de cuestionar a Dios, Dios me llevó a Daniel capítulo 3, donde están 3 jóvenes hebreos llamados Sadrac, Mesach y Abednego ante el rey Nabucodonosor, enojado porque no se han postrado a la estatua que él ha levantado, y les dice: si no se postran para adorar, los voy a echar al horno de fuego, donde ciertamente morirán. Y la respuesta de estos 3 jóvenes fue esta. Le dijeron: servimos a un Dios que nos puede librar de tu mano, oh rey, pero aun si no nos librase, no nos postraremos a tu estatua. Y le dije a esta hermana: cuando tú llegas a un punto donde dejas en tu fe lugar para la soberanía de Dios, porque al final Dios va a decidir. Tenemos nosotros el recurso de la fe y la oración, y hay que agotar ese recurso. Vamos a creer, vamos a orar hasta el último minuto, pero en última instancia Dios va a decidir. Esa no es una fe inmadura, todo lo contrario. Ese es el nivel de fe más maduro que existe, porque tú estás diciendo: tengo fe, voy a orar, voy a creer, quiero seguir, pero al final sea hecha tu voluntad y no la mía. Esa es la misma fe que tuvo Jesús. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Pero te digo algo, hermana, le dije: si Dios tiene en sus planes un milagro para tu vida, es ahí donde se manifiesta. Cuando tú dices: tengo un Dios que me puede librar, pero aún si no, voy a seguir confesando que Él es Dios, que Él es bueno y digno de toda alabanza. No voy a adorar a ningún otro Dios, no voy a cuestionar, no voy a perder la fe y la esperanza. Mi mamá se murió creyendo que Dios es sanador, que Dios libera, que Dios levanta, que Dios restaura, que Dios todo lo puede, que Dios hace milagros. Pero dejó lugar para la soberanía de Dios. Y yo estoy aquí para decirte: yo no sé qué es lo que estás enfrentando en esta etapa de tu vida, y yo no sé qué es lo que Dios va a decidir, pero lo que sí sé es que tenemos el recurso de la fe y la oración. En este altar queremos unirnos a tu fe, queremos orar por ti, porque aun cuando dejamos lugar para la soberanía de Dios, si hay un milagro que Dios va a manifestar en tu vida, es allí donde lo vas a ver. Cuando tú dices: hasta mi voluntad la rindo y la entrego a ti. Estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar, sufrir lo que tenga que sufrir. Yo sé que la vida cristiana no siempre va a ser color de rosa, pero venga lo que venga, pase lo que pase, no me voy a mover de esta verdad: que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el sanador, tú eres mi porción, tú eres el que levanta mi cabeza, y nadie me podrá arrebatar de tu mano. Así que yo te invito, todo es posible. Dios no ha terminado contigo. Si lo crees, ven, te quiero ver en este altar. Queremos orar por ti, queremos ministrar a tu corazón. Vamos a cantar. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.